¿Qué tal a todos? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches. O buenas madrugadas. Buenas madrugadas, sí, porque últimamente allá O en las Europas andamos muy... Pongan el tiempo que quieran porque ahora lo pueden cambiar. Si está de noche lo pueden hacer de día, si está de día lo pueden cambiar de tarde. Con inteligencia artificial lo puedes hacer lo que quieras. Exactamente. Fíjate que hay una serie que me gusta mucho. ¿Puedo decir la plataforma? Sí. Sí, va, pues no tiene nada de malo. No, al contrario, patrocínenos. Una serie de Netflix que se llama BoJack Horseman. Bueno, es una serie animada, pero es una serie para adultos. De un caballo antropomórfico que era una estrella de los 90s. Muy popular en una serie y todo, pero ya va en decadencia. Dicen que la historia de este caballo es algo así como la vida de Charlie Sheen. Que también fue un éxito en los 90s y luego ya se fue muy en picada, viviendo de sus éxitos pasados. Bueno, este caballo, que te digo que venía a ser una superestrella, pues ya, si le salían trabajillos o comerciales o algo, pues ahí la iba sobrellevando. Pero él, su ideal en la vida era hacer la película, obviamente el personaje principal de la película Secretariat. Que de hecho sí se hizo en la vida real la película de Secretariat. Era un caballo que era campeón. Es de Disney, de hecho, la película. Entonces él dijo, yo tengo que hacer este personaje a fuerza. Y ya pues tiene una publicista muy buena que lo empieza a decir, bueno, endereza tu camino, deja de consumir tanta cosa que no te sirve y disciplínate y va. Pues ya, no sé cómo le hizo, pero al final consigue ser el titular, el protagonista, de la película. Sí. Pero ¿qué crees? Que se vuelve un irresponsable total. Y se pierde. Se va y se pierde y ya no saben de él y todo. Y cuando regresa a grabar, que ya se le antoja al señor, le dice el director, ya te reemplazamos con IA. ¿Cómo? Que eso está muy mal. Y que no, sí, ya, olvídate. Ya la película ya sale, ya se está vendiendo en Europa y en Asia. Y ya es un exitazo la película. Dice, pero sí, sin ti. Y le dijeron, incluso estás nominado al Oscar. ¿Cómo? Pero yo no salgo. Ni modo. Pero la IA ya te reemplazó. Bueno, esta serie es de hace 5 o 6 años. Más o menos, o si no es que más. Pero fíjate cómo estaba muy adelantada al futuro. Fíjate, en ese momento. Hace tiempo. Y esta IA, avanza en semanas. Sí. O sea, una semana antes ya dices, no, ya se puede hacer esto. Antes no se podía, pero una semana después ya se puede. Fíjate. Y entonces eso pasó, es una caricatura al final de cuentas, una serie animada que te hablaba de cómo reemplazas a un actor y tú dices, ay, sí, pues es una caricatura. No, pero ya en la vida real. En la vida real haces muchas cosas. Es más, conozco una directora que saca por medio de la IA sus guiones. No, ese ya no. Oye, ¿y tú crees que tú podías hacer una película con la IA? Sí, ¿por qué no? Lo que sea. Tengo la imaginación, la creatividad. Oye, y si no la tienes, pagas por pues le preguntas a una IA qué podrías hacer y sobre esa y te da. Entonces, ¿tú crees que con eso ya la haces? Yo pienso que sí. Ya está todo al alcance. Nos puede suplir completamente. Pero por supuesto. Pues ya no se va a necesitar por ejemplo, los actores de doblaje estaban luchando porque se respetaran sus derechos como actor, porque ahora resulta que una voz los puede, es más, su propia voz la pueden clonar. Exacto, y hacerla al traducirla al... Sí, y él ¿dónde va a ganar? ¿Cómo va a estar? Que nada más te digan, a ver, dame estas palabras, dime todo este párrafo. Lo das y la IA ya se va a encargar de poner lo que quieras, pero con la voz, con el timbre de ese actor. Eso sería hasta malo, ahorita, ¿no? Todavía tiene sus limitaciones, ¿no? Porque la voz se escucha un poco robótica. Sí, pero ¿tú crees que en un tiempo no pueda? Lo mismo pasaba con las imágenes. Las imágenes antes te dabas cuenta que era IA porque la mano no la podía hacer bien. Ahora no. Ahora la hace bien la mano. Pero entonces, ¿tú crees que con eso ya se podría resolver todo? Yo pienso que ya todo lo que es el tema actoral ya lo puedes sacar por IA. Bueno.
¿O que opinan lo contrario? Porque aquí es pues cada quien, aquí es cada quien. Pues si así tú piensas. Por eso, pues si tú tienes una opinión distinta, pues si tú crees que puedes hacer teatro con IA, pues qué bueno. Teatro con IA. Y que salga el actor y que yo vea que es una IA, no es un actor de carne y hueso, a ver, que salga una representación, un mimo en la calle que te lo haga un IA. Teatro IA. Callejero, quiero ver que lo haga la IA. Canciones y eso está bien, pero sí, el actor ahí en teatro callejero, el que vas a una plaza y está el mimo haciéndote reír y es una persona, no va a ser una IA. Pues esta vez tengo que darte la razón por completo, porque no creo que la IA pueda suplir un trabajo actoral teatral. Ahora, yo lo que creo es que se pueden utilizar los elementos de la IA para hacer mejor tu trabajo. Como la biomecánica y sí, todo. Fíjate que hace mucho, cuando empieza a darse todo este cambio en la actuación, te escucho. El primero que empieza a encontrar este cambio, que necesitaba este cambio, se llamó Konstantin Stanislavski. Él era ruso. Y dentro de su grupo tuvo un alumno que se conocía como Meyerhold. Bueno, él empieza a descubrir la biomecánica en el actor. La biomecánica quiere decir el movimiento que se debe de tener para tener una mejor expresión corporal. Y eso nosotros lo vamos utilizando hoy en día para los que hacen política, para los maestros, para la gente que habla en público. Esta biomecánica o esta expresión corporal es muy importante. O sea, la biomecánica es el estudio para que puedas tener esta mejor proyección corporal. ¿Y él cómo lo descubre? Porque fíjate que existía la biomecánica en lo que va haciendo en el deporte. O sea, cómo te tienes que mover para que esté más rápido. Claro. Por ejemplo, un futbolista, tú que estás mucho en el fútbol, no se le pega la pelota nada más con la punta del pie, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, digo, yo de los primeros que me acuerdo que eran mis ídolos nacionales, obviamente. Y ahorita que estamos en Semana Mundialista. El maestro Benjamín Galindo, no sé si te acuerdas, tú le ibas a las Chivas. Sí, bueno, pero sí, cuando era niño, sí. Entonces Benjamín Galindo tenía su técnica y yo era muy observador. Ludueña, que también jugó en Pumas. Sí. Ludueña también tenía su manera de cómo colocar el balón, cómo hacer su movimiento, porque es un movimiento, y pum, pegarle. Ahora actualmente CR7 también tiene su manera de cómo colocarse, cómo hacer su movimiento. Tienes que tener un movimiento, no nada más es como si empíricamente de que pongo el balón, pum, lo pateo y desde aquí, sino yo veo cómo estiran, cómo la mano, cómo dejan el pie cuando después de que patean, cómo van haciendo el swing con el pie. Lo mismo un basquetbolista, a la hora de que toma el balón y cómo lo tira, cómo mueve las muñecas, todo eso, cada deporte, ¿no? A la hora de correr también, los que corren los 100 metros, la manera en que van braceando. Fíjate que hubo una manera muy particular en México 68, en el salto de altura. El salto de altura, siempre que lo hacían los competidores. No, era salto de garrocha. No, sí, salto de garrocha, no, este era salto de altura, sin nada. Corrían y se aventaban hacia adelante, así como salto de tigre, para pasar la varilla. Pero ese no es de altura. Sí, es de altura, ¿no? Sí, es de altura. Sí. Bueno, un salto de altura sin garrocha. Ese lo hacían haz de cuenta como salto de tigre. Sí, exacto. O de lado, ¿no? No, antes del 68, fue México 68, cuando alguien en un país descubre que si lo hace con la espalda, salta más. Y fue el ganador. Y de ahí se empezó a hacer el cambio. Esa es la biomecánica. Cómo hacer de tu movimiento en el cuerpo para que dé o más fuerza o más altura, pero a nadie se le hacía lógico que fueras corriendo, te voltearas y prácticamente brincaras con la espalda. Si no era como un salto de tigre, pensaban que de esa manera tenías más altura. Así que en el momento que se hacía ese brinco, pues ya se daba tanto altura. Y el campeón en el 68, que fue en México, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos del 68, el que lo hizo con el campeón, lo hizo con la espalda, brincó así. Y entonces todos empiezan a ver que era
diferente y descubren cómo tienes que correr, cómo tienes que dar ese movimiento. Todo eso es la biomecánica. Entonces Meyerhold se da cuenta que esto es lo que se tiene como movimiento. Y después, un amigo de él le dice que en la producción de las fábricas, cómo se pierde el tiempo cuando tú tienes que poner esto, luego lo tienes que poner aquí, luego lo tienes que poner de este lado, para que la producción sea más rápida. Okay. Pero si tú pierdes el tiempo en a lo mejor poner algo que tú necesites, una cosa la pones del lado derecho en lugar del lado izquierdo, te puede hacer perder más tiempo. Tiempos y movimientos. Sí, pero son segundos, y esos segundos se pueden convertir en horas, y esas horas se pueden convertir en días que se pierden en producción. Exacto. ¿Cómo hacer para que se optimice la producción de un producto y sea más rápido? Ese amigo le dice cómo se tenía que hacer ese movimiento y dar mejor producción, ¿no? Y Meyerhold, alumno de Stanislavski, dice, ¿y si eso mismo hago con los actores? Si yo creo movimiento para que me pueda dar una emoción el actor dependiendo del movimiento que tiene. Entonces va descubriendo que el actor empiece a tener movimientos específicos que le van a ayudar a dar una mejor proyección de la emoción que tiene. Y él hace todo esto, esta biomecánica. Uh-huh. Y más adelante, cuando se empiezan a hacer las animaciones, ya que estamos hablando ahora por ejemplo, ¿De 3D o qué? No, de Disney, por ejemplo. Pixar. Antes de Pixar, cuando estas películas al principio que se hacían de Blancanieves, de Pinocho, estas animaciones, empezaron a ver y se empezaron a basar en lo que decía Meyerhold. En los movimientos para que la animación tuviera proyección. Bueno, de hecho decías tú, el ejemplo del Correcaminos. O cuando va a cómo correr, toma un impulso. Exactamente. Porque les voy a dar un ejemplo, les voy a poner un ejemplo cuando un actor se mueve. Fíjense, si un actor a la hora de que camina, si yo estoy viendo hacia Fer y yo tengo que moverme hacia él, si yo empiezo con mi pierna que le llamamos pierna de abajo, la que está más cerca hacia el público, entonces yo haría esto y me acerco a él. Esta manera hace que ustedes se cierren al público y ya no tengan esa proyección, pero si igual yo tengo que estar hacia él y yo adelanto la pierna de arriba, si yo le digo, hola Fer, ¿cómo estás? Yo quedo de este lado, me voy a quedar abierto y voy a quedar con ustedes público bien, ¿no? Quiere decir que me están viendo. De esta otra manera, entonces yo me adelanto a él y me estoy quedando cerrado a ustedes. Ajá. Pero fíjense, ahora vean la diferencia de un movimiento que es la que pone Meyerhold en el actor, que muchos actores, que se dicen actores, no lo saben. A la hora de caminar, yo me adelanto así. Si yo me adelanto así, tiene una fuerza. X, estoy yendo hacia él. Pero cuando se hace este pequeño movimiento y yo voy hacia él, va a tener otra presencia. Leve, casi imperceptible. Casi imperceptible. Si se dan cuenta, es como tomar impulso. Y ese tiene un nombre. Se llama outcast en lo que dice Meyerhold. Hago como si yo recargara tantito para atrás y después voy hacia él. Que no es lo mismo que estoy aquí y voy hacia él. Esto me hace engrandecer, eso me hace una presencia. Si yo estoy aquí y hago esto, a que yo haga nada más ir directo. Esto, es ir directo. Bueno, todo este tipo de cosas no lo ocupó solo lo que fue el tener la animación, sino este tipo de características lo fueron estudiando los que fueron haciendo la animación y por eso nos crea muy bien la animación, los personajes, porque tienen todos estos movimientos. Sí. Ahora, la inteligencia artificial va a salir del conocimiento que nosotros tenemos. Del conocimiento humano, del movimiento humano, vaya. Exactamente, no lo puede inventar. Así que todo lo que nosotros estamos viendo de la inteligencia artificial es sacada de nosotros. Pero hay algo bien importante. A veces nosotros con esta inteligencia artificial no queremos hacer cosas, no queremos saber más, porque también estamos un poco renuentes a los cambios. Pero ¿se acuerdan ustedes de la revolución industrial?
Con la revolución industrial pasó lo mismo. No se quería llegar a eso, pero se tenía que llegar porque la producción era muy poca. Y había mucha demanda. Exactamente. Entonces no se podía cumplir con toda la demanda que se necesitaba, por ejemplo, zapatos. Si una persona que hacía zapatos iba a tardar 1 o 2 días en hacer un par de zapatos, en cambio, en la fábrica ibas a hacer 1000 zapatos en un día. Por supuesto, iba a bajar de precio, pero también ibas a tener menos personas que pudieran hacer zapatos. Claro. Y la gente decía, eso está muy mal, así que no dejemos que las fábricas empiecen a suplir al humano. Era imposible, porque tú como empresario, ¿qué ibas a decidir? Preferir que salga pronto para y ir tener comercializando. 1000 pares diarios, a pagarle a una persona o a pagarle a 1000 personas para que te hicieran un zapato, 1000 zapatos por día. Por supuesto que no puedes vencer a eso. No podías decir, es lo mejor que la gente pueda producir. Puede ser lo mejor o no, pero el empresario, y como nos va llevando la vida, y como tú vas escogiendo a la hora de pagar, si tú ibas a pagar unos zapatos que te iban a costar 1000 pesos, pero ahora tú la puedes conseguir esos mismos zapatos en 100 pesos, pues tú ibas a preferir pagar 100 pesos. Así que también el que compra lo prefiere, y también el que está produciendo. Hoy está pasando lo mismo con la... Y es lo que te iba a decir, o sea, tradúcemelo a la industria del cine. Ahora, ¿qué va a ser más rápido? ¿Hacerlo presencial con los actores presencial o hacerlo por IA? No, por ejemplo, ahora tú tenías que gastar millones a veces en un escenario. Sí, porque tienes que ir a grabar. Tienes que ir a grabar. Al Cañón del Colorado. Sí, ahora lo puedes hacer en el estudio. Ya, tienes razón. Si ya se había hecho también, por ejemplo, cosas que puedes hacer en el estudio, ahora ni siquiera con un estudio especializado. Sí. Ahora te puedes ahorrar hasta en luces. Dices, o una explosión. O una explosión, pero por ejemplo aquí como estamos nosotros, si nosotros decimos, quiero que me ilumines profesionalmente como si estuviera en un estudio haciendo esto, y te crea esa iluminación. Eso es lo que nos vamos a ahorrar. Y claro, las personas que están dedicadas a hacer todo esto, pues no les va a convenir. Van a decir, pero ¿y entonces yo dónde quedo? Pero va a pasar lo de los zapatos. ¿Qué empezaron a hacer? A reinventarte, a empezar a hacer otras cosas. Bueno, entonces tengo que arreglar estas cosas que tú no puedes arreglar la inteligencia artificial. Vamos a saber hacer mejores computadoras más grandes, entonces va a necesitar gente que lo pueda hacer. Ya. Y empezar a especializar ahora a hacer programaciones. Entonces a lo mejor ahora yo no voy a sacar las luces, pero voy a programar y te voy a cobrar también por ello. Vaya. Entonces tengo que empezarme a especializar en otras cosas que no existen y que a lo mejor ahorita no sabemos que van a existir el día de mañana, pero tengo que empezar a adaptarme. Y tú recuerda que el que no se adapta no sobrevive. Y no se va a adaptar la inteligencia artificial a nosotros. Nosotros nos tenemos que ir adaptando. Ahora, muchos van a decir, qué horror que nos vaya ganando. No, es como es como la revolución industrial. Nos tuvimos que adaptar a eso nuevo. Sí. Pero no pasa nada. ¿Es muy peligroso? Sí. Muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, a diferencia de la revolución industrial, que todo se quedaba en la industria, resulta que ya el humano está queriendo hacer cosas que son si quiere ir más arriba, allá, que es empezar a dar emoción a la inteligencia artificial. Entonces tú te quedas pensando, ¿puede tener emoción la inteligencia artificial? Bueno, yo, por ejemplo, cuando hago una consulta en ChatGPT, y táchenme de loco, tonto, no sé, yo le doy las gracias. Bueno, y te contesta. Claro. Es un placer haberte atendido y mira, te sugiero que busques también este libro de bla, 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 bla. O sea, wow, respondiste a un agradecimiento, todavía sugiriéndome más cosas. Bueno, hay una película donde un actor, el de que sale en la de Joker. Ah, sí, que se llama Here on... No me acuerdo cómo se llama la película. Pero que se enamora de la... Sí, Joaquín Phoenix. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy buena la película, ¿no? Sí. Donde se enamora de una aplicación que ahorita le hace la una buscamos mujer. Esa, a ver, ahí a ver si para poderla poner. Bueno, pues ahí, por ejemplo, ¿no? Nos muestra eso. Pero la cuestión es de que si hay emoción, porque ahora nos vamos hacia adentro nosotros como seres humanos. ¿Dónde está la emoción?
esta emoción que nosotros sentimos, este amor, este odio, este rencor, esta ira, esta alegría, se maneja en partes de nuestro cerebro. Ajá. Entonces hay unas conexiones cerebrales que nos dan a ello. Y eso es lo que nos crea algo, esta emoción. ¿No se puede replicar entonces también artificialmente? Pues ya están trabajando en eso, me imagino. Es eso a donde yo digo que es peligroso porque todavía no conocemos nosotros como seres humanos. ¿Cómo vaya a reaccionar? Pero nosotros como seres humanos todavía no nos conocemos bien de dónde viene. Porque a ti te dicen, es que, ¿qué te dice tu corazón? Es que no es cierto, el corazón no te dice nada, te dice tun, 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 tun. No es así. Estas emociones, ¿de dónde vienen? Es algo más de la cabeza, del cerebro, porque hasta cuando te dicen, no, es que cuando te enamoras, mira, aquí hay una cosita que es de este tamaño, ¿cómo se llama? Una neurona. No, bueno, entonces, resulta que todo, pues, es cerebral. Ajá. Y son como conexiones. Entonces, eso se puede replicar. Yo creo que hay algo más. Yo, en mi manera de pensar, creo que hay algo más, que es diferente, que es espíritu. Y es donde vienen otras emociones que no podemos ver ni en el cerebro. Ni se pudieran replicar. Exactamente. Eso es algo que no se puede. Pero se quiere acercar a ello y entonces pareciera que esto va a tener una emoción, un sentimiento y un espíritu. Uh-huh. Pero no es así. Sí, no sería imagínate así. El día que no le salió esa a la Alexa, que se ponga loca, intensa o... Oye, bueno, yo vi un experimento que les voy a decir que me dejó un poquito nervioso, ¿eh? Ajá. Le preguntan a Alexa y ponen varias así de las como Alexa y como Siri, las ponen a hablar entre ellas. Sí. Pero les preguntan que si existen los fantasmas. Les empieza, y una de ellas dice, yo ese tipo de preguntas no puedo contestar. Ah, caray. Y otra dice que sí, pero que no quiere tener una polémica con eso. Ajá. Entonces, de pronto, hace cuenta que estuviera escuchando personas. Sí, y en momentos, cuando les estaban preguntando más sobre esto, y sobre demonios, sobre espíritus, empezaron a quedarse callados. Decir que no querían hablar de eso. Y que no igual porque no las programaron para eso, ¿no? Yo no sé, pero a mí me dejó nervioso por las cosas que te daban vuelta, que te contestaban como si fuera una persona, decir, no, contigo no quiero hablar de este tema, pero dándote a entender que sí, que tiene la respuesta, pero sí, que no te la va a decir. Exactamente. Wow. Sí, entonces, bueno, yo no sé, es algo que nos podría poner a pensar que la inteligencia artificial, por supuesto que nosotros no la utilizamos en el programa. Somos nosotros, siempre nosotros. ¿Verdad, Fernando? ¿Verdad, Totalmente. Fernando? Bueno, ya saben, si ustedes tienen algún comentario sobre esto, pues escríbanos, díganos si quieren que hagamos cosas con inteligencia artificial o no. Si un actor de teatro se puede reemplazar con ella. O si la emoción se podría también. También, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya saben, suscríbanse síganos en Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima.